realmente en los últimos 10, 15, 20 años hemos sido, de alguna manera, discipulados en este ambiente de recibir lo que nosotros queremos al momento. Ahora yo puedo pedir una pizza y llega a mi casa en 10 minutos. Justo yo estoy mostrando eso a mis papás. Mira, yo puedo pedir pizza y llega a mi casa en 10 minutos nomás. Si se me olvida el ketchup, ya puedo pedirlo y llega a mi casa. El otro día, ayer pedí algo y llegó a mi casa en 6 minutos. No, qué increíble, pero de una manera, ¿qué te hace esas cosas? ¿Cómo conforma a nosotros esas cosas de recibir todo lo que queremos al momento? Todas las cosas que queremos, instantáneamente. De una manera nos discipula a tener la expectativa que todas las cosas en nuestra vida deben ser lo mismo. ¿No? Que yo creo que podemos tomar la misma perspectiva aún con la vida cristiana, que podemos también madurar y ser conformados a la imagen de Cristo de una manera instantánea, que tiene que pasar rápido. Estoy orando esta noche y espero que mañana me levanto como diferente persona, ¿no? Y a veces y cuando no nos levantamos así, y veo que todavía lucho con el pecado, todavía tengo deseos que no son de Dios, que no tengo la paciencia, que no tengo en carácter probado adentro de mí, puedo desilusionarme, ¿no? No, es que la vida cristiana, lo que las palabras de la Biblia no funciona. Porque no he cambiado día de mañana. Día a noche. No he cambiado así tanto. Y en el año pasado estuve leyendo un libro de un pastor que se llama Eugene Peterson. Y su libro se llama Una larga obediencia en la misma dirección. Y en su libro él dice esto, que hay un gran mercado para la experiencia religiosa en nuestro mundo, pero hay poco entusiasmo por la adquisición paciente de la virtud, poca inclinación a apuntarse a un largo aprendizaje en lo que las generaciones anteriores de cristianos llamaban santidad. Que muchos solo quieren una experiencia religiosa que los hace maduros, donde todos sus deseos, todas sus acciones cambian inmediatamente. Pero la práctica difícil de morir diariamente y seguir a Jesús como nuestro Señor es, si somos honestos, es menos atractivo. Yo no quiero sufrir para ser cambiado. Yo no quiero tener paciencia. Yo quiero todas las cosas ahora. Pero la vida cristiana no es así. Lo que la Biblia llama la santificación de nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. Es un proceso en que nosotros jugamos parte. Es un proceso donde nosotros tenemos que están pacientes. Cuando nosotros nos convertimos en seguidores de Jesús, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos de nuestros pecados, creemos en la muerte y resurrección de Jesús para nuestra salvación y ¿qué más? Y confesamos a Jesús como nuestro Señor, ¿no? Y confesarlo como nuestro Señor implica algo. Implica que yo estoy dispuesto a hacer lo que Él me dice. Ahora yo vivo para Él, ¿no? Esa es la implicación de que Él es nuestro Señor. Ahora vivo por Él, no para mis propios deseos, pero para Él vivo. Y en ese proceso de seguirle
y obedecerle, Dios nos santifica para que nosotros seamos más como Cristo. O sea, y eso es lo que también la Biblia llama el discipulado a Jesús, que somos discípulos de Jesús, y lo que es la santificación en medio. Y lo que vamos a aprender en el texto de hoy es que ese es un largo proceso en el que aprendemos de Él y Él nos transforma a medida que nosotros caminamos con Él en fe y obediencia. Y ese no sucede noche a la mañana, ¿no? Es un proceso de estar cambiados, pero nosotros tenemos parte. Yo recuerdo cuando yo era joven, yo jugaba mucho los deportes. Y mi deporte favorito durante ese tiempo fue el fútbol americano. Pero el problema con el fútbol americano es que la temporada en los Estados Unidos la temporada es inicia durante la temporada de más calor, de todo el año. Entonces, tú llegas ahí el primer día de la práctica, de iniciar a entrenar, y es un calor más que 40 grados. También es tiempo de mucha lluvia, pero no sé por qué, pero siempre llovía antes del partido o antes de entrenarnos, y ya termina después, cuando nosotros llegamos ahí para entrenar. Entonces, un calor con humedad, todo, y tú estás andando ahí con un casco, tienes protección por todos lados, pero todavía en ese primer día de entrenar, tú sabes que todavía tienes un mes antes de que puedas jugar un partido. Entonces, es un mes de entrenarse así. Y hay muchos días en que tú estás ahí pensando, ¿vale la pena jugar esto? Y justo muchos regresaron a casa. No, yo no quiero jugar fútbol americano, solo quiero verlo en la tele, ¿no? No, porque es arduo, es difícil, es mucho trabajo. Y también yo recuerdo nuestros entrenadores, ellos nos dicen, tiene que correr todo el tiempo, ¿no? Estás corriendo por lo menos como una hora después de entrenarse. Entonces estás cansado todos los días, tu cuerpo tiene bastante dolor, y tú estás pensando, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Pero finalmente llega viernes en la noche, las luces aprendidos, todos están alrededor de ti. Tú estás ahí y has olvidado todo lo que ha pasado antes de llegar a ese momento. Y tú te das cuenta que vale la pena, porque tú estás preparado para jugar, para ganar el partido. Vale la pena. Y de una manera la vida cristiana es así. Hay tiempo de disciplina, hay tiempo de entrenar, hay tiempo de prueba, que a veces no nos parece como algo que nosotros queremos. Queremos escapar, queremos rendir, tirar la toalla. Pero como vamos a ver, vale la pena seguir caminando. Y en su carta, Santiago, y específicamente en ese pasaje de hoy, combate la idea de la fe como una mera experiencia religiosa, sino como un paciente caminar de obediencia con Cristo ante las pruebas y las tentaciones, donde Él nos transforma a ser más como Él. Oramos antes de iniciar con leer. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Y Señor, pedimos
que ilumines a tu palabra a nuestros corazones, para que nosotros podamos obedecerte, Señor, con toda nuestra vida. Señor, ayúdame a enseñar y predicar tu palabra. Y, Señor, que tu palabra haga efecto en nuestros corazones. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Vamos a leer Santiago 1, versículos 2 a 4. Dice lo siguiente: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. O sea, a primera vista, a leer esa primera frase ahí, en versículo 2, de tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas, esta frase a la primera vista parece un poco ridiculoso, ¿no? Si somos honestos, parece un poco ridiculoso. ¿Cómo voy a tener gozo en medio de una dificultad? ¿Es algún tipo de truco mental en que ignoras la realidad y enfocas en pensamientos positivos? ¿Es algo así? ¿O fingir que las cosas no van tan mal? No, todo está bien, hermano, todo está bien. No pasa nada, está bien, está bien, está bien. ¿Es algo así? No. En realidad, Santiago nos está llamando a una comprensión más profunda de la realidad que estamos pasando, que las pruebas actualmente nos sirven para nuestro bien. En el pasaje, la palabra gozo en el griego realmente no tiene nada que ver con, felicidad, no tiene nada que ver con placeres tampoco. Es estar contento, estar seguro, estar lleno de esperanza en cualquier circunstancia. Mira algunos ejemplos de su uso en el Nuevo Testamento. En 2 de Corintios 7:4 dice lo siguiente: mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo de ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Gozo, otra vez tenemos esa idea, gozo en aflicción. Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otro en Hebreos 10:34. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo, escucha esto, aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. O sea, pueden tener gozo en medio del conflicto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, porque hay una comprensión mayor de la realidad. Que dice, como aquí dice, sabiendo que ustedes tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Entonces, ellos están armados en su pensamiento, armados en su corazón, en su ser, con un entendimiento más profundo de superficie de lo que veo al momento. Y entonces Santiago dice, tengan por sumo gozo. Y la palabra aquí traducido tengan, se traduce también como consideran. Consideran en la mente como por sumo gozo. Y la idea es que nuestra mente está puesta en algo. La mente está puesta en tener esperanza y confianza en cualquier prueba que pueda venir.
en contraste con el hombre de versículo 8 de capítulo 1, el hombre de doble ánimo. Porque un hombre de doble ánimo es alguien que confiesa algo con su boca, pero hace algo diferente. ¿No? Entonces, digo que el Señor reina, todas las cosas para mí son para mi bien, pero cuando llega la prueba, empiezo a dudar esto y no obedezco al Señor. Pero es como la canción Solo en Jesús, que dice, solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Ahí es donde está la roca, ahí es donde está la confianza, ahí es donde está nuestro gozo, está en nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él está haciendo por nosotros ahora y lo que Él va a hacer para nosotros en el futuro también. Y entonces por eso Él está diciendo, tengan por sumo gozo todas las pruebas que vienen. En vez de doble ánimo, nuestra mente y corazón están puestos en Jesús y obedecer a nuestro Señor en toda circunstancia. Pero es interesante porque aquí dice, tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. Y eso quiere decir cuando nos encontramos con pruebas que nosotros no hemos provocado, no hemos buscado. O sea, algunos, y quizás algunos aquí en ese momento, están en varias pruebas y dificultades que tú has provocado. O sea, por tu propio pecado, estás en algún tipo de prueba. Por ejemplo, si tú gastas demasiado dinero y tienes una línea de crédito que, o sea, tienes bastante deuda y sientes prueba, ahora sientes dificultad, ese es algo que tú has hecho en tu vida. Pero Él está diciendo, esos son pruebas que no son nuestra culpa, que nosotros no hemos buscado, pero el Señor los ha puesto en nuestra vida o ha permitido a esas cosas a pasar a nosotros con un propósito. Entonces, y aquí dice, puede ser una variedad de pruebas. Y la palabra prueba puede significar algunas cosas, pero dos cosas mayormente. Dice, pueden ser tentaciones, la prueba puede ser tentaciones de nuestro interior o también dificultades externas. O sea, las tentaciones internas a veces también vienen por las dificultades externas. Entonces yo tengo una tentación de desobedecer la palabra de Dios por una dificultad que ha pasado en mi vida. Voy a dar ejemplo. Y un ejemplo del siglo en que Santiago está escribiendo. Más de un siglo antes de la época de Santiago, el general romano Pompeyo había recortado el territorio de Judea y dejado sin tierras a muchos campesinos judíos. Y los enormes impuestos de Herodes el Grande quitaron el negocio a más pequeños agricultores. En el siglo I, muchos campesinos trabajaban como inquilinos en grandes propiedades feudales, como el resto del imperio, y otros se convirtieron en jornaleros sin tierra en los mercados, encontrando trabajo solo esporádicamente. Tampoco era frecuente o también era frecuente que los propietarios de las tierras no pagaran justamente a sus trabajadores. Entonces, ese es el contexto en que Santiago está escribiendo. Un contexto de mucha injusticia.
que hubiera traído mucha dificultad a la vida de las personas durante ese tiempo. Y cuando tú vives en un mundo injusto, nosotros normalmente, o la reacción del mundo es reaccionar con más injusticia. O sea, combato la injusticia con injusticia, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos en un mundo injusto, empezamos a pagar el soborno para poder mejorar mi vida en algún lado. Busco personas a veces que me ayudan, ¿no? Personas ricas que me pueden ayudar y entonces intento de aprovechar de ellos para ganar otra posición. O a veces, es menos probable que nosotros somos generosos o cuidas a otras personas, porque normalmente cuando estamos en dificultades, ¿qué pasa? Nosotros queremos cuidar a nosotros mismos y perdimos la vista de ayudar a otros. Entonces, una sociedad injusta, una sociedad, así, normalmente también el pueblo responde con injusticia. Entonces, también cuando viene sobre nosotros una dificultad, una prueba, nosotros tenemos la tentación de no hacer lo que la palabra de Dios nos ha instruido, pero para hacer lo que nosotros podemos hacer para cuidar a nosotros mismos y ganar los deseos que nosotros tenemos adentro de nuestro corazón. Entonces, las pruebas pueden ser cosas, según el pasaje, las pruebas pueden ser cosas muy grandes, como la pérdida de un familiar, una enfermedad crónica, la pérdida de un empleo, o solo hasta estar cansado de las actividades diarias. No, cuando yo tengo mucho que hacer, estoy cansado, no he dormido mucho, tengo una tentación de agradecer mi carne. Tengo una tentación de responder mal a los en mi familia. Tengo una tentación de hacer muchas cosas contra la palabra de Dios. Y aquí llegamos, ¿no?, al tema central de Santiago. Tenemos una fe que solo profesa a Jesús como Señor, o una que le obedece al Señor, Él como Señor. Y Santiago está diciendo lo que él está diciendo a los cristianos dispersos durante ese tiempo, y lo que él está diciendo a nosotros es esto: determinar ahora cómo vas a vivir. Consideren de sumo gozo las pruebas que vienen, y no se esperen hasta que la prueba viene a determinar lo que tú vas a hacer. No, porque si nosotros no estamos armados con ese pensamiento, con esto en nuestro corazón, que pruebas van a venir, y así es la manera que yo voy a responder cuando la prueba viene, nosotros no sabemos qué hacer. Entonces, él está diciendo, no, tengan eso en mente, por sumo gozo, cuando se hallan en diversas pruebas. ¿Y por qué? Dice versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, podemos tener sumo gozo en las pruebas porque sabemos que las pruebas están produciendo algo en nosotros. Los versículos 3 y 4 van a explicar lo que las pruebas producen adentro de nosotros. Que podemos hacer lo que Pablo dijo a los corintios, que estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en
vano. O sea, la prueba que te ha caído, la dificultad que te ha caído, tampoco es en vano. Y tu obediencia al Señor en medio de esa prueba tampoco es en vano. Y vamos a ver por qué más adelante aquí, pero esto no se trata de un método psicológico, como he dicho, para intentar olvidar o fingir que no estamos pasando por una prueba, sino que sabemos que nuestras pruebas y nuestra obediencia en ellas no son en vanos. Y las pruebas vienen en la vida del cristiano. Las pruebas que vienen en la vida del cristiano producen, lo que dice aquí, producen paciencia. O lo que dicen otras traducciones, producen perseverancia. Perseverancia. Cuando nosotros tenemos por sumo gozo las pruebas, y cuando nosotros sabemos en la mente que las pruebas producen algo en nosotros podemos obedecer a Dios cuando estamos en la tentación y la prueba. Porque sabemos que el Señor está haciendo algo en nosotros. Sabemos que no es en vano lo que está pasando a nosotros. Entonces, pero perseverancia significa que cada prueba, cada tentación o problema no tiene que descarriar nuestra vida y su trayectoria. O sea, cada vez que algo nos pasa, y he visto esto en varios hermanos, o sea, dice que son hermanos de Cristo, pero cada vez que viene una tentación, una prueba en su vida, es como su fe está por todos lados. No sé qué hacer, no, están muy ansiosas. Pero lo que lo que Santiago está diciendo a nosotros aquí es, no, las pruebas y tu obediencia a las pruebas produce paciencia, perseverancia adentro de ti. Aprendemos a obedecer a nuestro Señor en los retos y las dificultades de la vida. Y cuando nosotros nos armamos de ese entendimiento, podemos aceptar que no podemos cambiar todo alrededor de nosotros, lo que nos ha pasado, pero por la gracia de Dios, nosotros podemos cambiar. No que yo no determiné dónde nací, no determiné la familia en que crecía. Hay muchas cosas en mi vida que yo no he determinado. Y hay muchas cosas que no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar las personas alrededor de mí. Yo no puedo cambiar todas las situaciones alrededor de mí. Pero si tengo por sumo gozo las pruebas que vienen, las dificultades que vienen, sabiendo que las pruebas producen paciencia o perseverancia en mí, yo, por la gracia del Señor, yo puedo cambiar en medio. Y eso es lo que él está diciendo, y es por eso, por lo que Pablo dice en Filipenses 11 a 13, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, y en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa frase al final, en versículo 13, no es una declaración sobre mis circunstancias. No es que estoy repitiendo esto como esas palabras tienen algún poder. Es una realidad que Cristo está conmigo y me fortalece. No estoy declarando nada.
Pero veo que en mis circunstancias yo aprendo a caminar con una persona, Cristo. Una persona que me ama, una persona que me cuida, una persona que está presente conmigo, una persona que murió por mí. Y el valor de Cristo y su presencia vale más que cualquier otra cosa en mi vida. Entonces te hago la pregunta, ¿cuál es la cosa más importante en toda tu vida? ¿Es tus placeres? ¿Es sea tu familia? ¿Es tu trabajo? ¿O es Cristo? Y lo que Pablo ha aprendido a vivir en escasez y también en abundancia. Porque la cosa de más valor en su vida fue Cristo. Y esto también es lo que Santiago está intentando a mostrarnos, que podemos estar pacientes en medio de las cosas que están pasando. Un creyente maduro que sabe quién es en Cristo y que sabe el poder que Cristo tiene, el poder de Cristo hacia él. Ese es un hermano que puede amar y que puede servir a los demás en medio de cualquier situación, porque está completamente seguro en su identidad en Cristo y confía en la provisión de Dios en el futuro. Hubo un señor en mi iglesia cuando nosotros estuvimos creciendo. Y este señor era un hombre muy exitoso en el mundo. Tenía su propio negocio. Era un hombre que servía adentro de la iglesia. Siempre se preocupaba también por los hermanos. O sea, era un santo, dijo. Y cuando él tenía como 60 años, se detectaron cáncer en él. Pero fue un cáncer terminal. O sea, no había, realmente todos los doctores dijeron, no hay esperanza en medio de esto. Esa es la realidad. Y yo recuerdo, o sea, toda la iglesia estaba como muy triste de esto, escuchar esas palabras, porque él es como columna en la iglesia. Él es, o sea, un hombre que muestra la verdadera fe adentro de nosotros, sirve a los hermanos, todo. Y todos muy preocupados por él. Y yo recuerdo cuando él llegó a la iglesia, después de escuchar esa noticia, todos nosotros hemos estado orando por él. Y yo recuerdo yo tenía como 15 años. Jim, ¿cómo estás? ¿Cómo vas en tu vida? Pero, hermano, de lo que está pasando, no me preocupa. No me preocupa. Si estoy aquí, voy a vivir por el Señor. Si muero, voy a estar con el Señor. Y la noticia de cáncer no cambió su ser. Él era lo mismo, porque detrás de los años, él había aprendido cómo caminar con Cristo en medio de las dificultades y ser la misma persona. Y entonces, cada vez que nos pasa algo en la vida, no tiene que, destruir nuestra vida por la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo. Y si quieres crecer en Cristo, hermanos o hermanas, y crecer en la madurez en Él, tienes que levantarte y tienes que moverte. Si tú te quedas ahí pensando en todas las traumas, todas las cosas que te ha pasado, y qué pobrecito soy yo,
nunca vas a crecer en Cristo. Levántate, hay bastante esperanza en nuestras vidas hoy. Por Cristo. Y a obedecerle, aunque no te apetezca. Lo que yo he visto, y muchos otros han dicho lo mismo, es que la obediencia a Cristo te anima a más obediencia. Y esto produce gozo y esperanza en nosotros porque podemos ver la obra de Dios también en nuestras vidas. Entonces no vamos a sentarnos y esperar que tenemos todos los sentimientos y todos los deseos para obedecer a Cristo. Pero que vamos a levantarnos y caminar con Él en fe ahora, en medio de la prueba. Y dice, versículo 4, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Persistir pacientemente en la obediencia a Cristo a través de las pruebas nos transforma para ser más como Cristo. El resultado de la paciencia es una obra completa o una obra madura. Es lo que él está diciendo. No se trata de que nosotros seamos perfectos o que estemos 100% libres de pecado, sino de que crezcamos hasta convertirnos en un producto, una obra completa, madura, sólida, sin que nos falte de nada. En última instancia, crecemos en la plenitud de Cristo cuando respondemos con confianza y determinación para obedecer a Cristo en medio de las pruebas. Y cuando nosotros respondamos de esa manera, Dios obra en nosotros para producir un carácter semejante al de Cristo. Y espiritualmente nosotros no faltamos nada. Yo puedo vivir en escasez, abundancia, sea lo que sea, sólido. Sólido soy. Porque mis pies están sobre la roca de la fe. Firmes en Cristo. Entonces, hay dos tipos de santificación que nosotros vemos en las Escrituras. El primer tipo es el momento en que nos arrepentimos y creemos en Cristo. Que Dios nos declara santa y somos revestidos de la justicia de Jesús. En ese momento Dios nos santifica. Esta es la santificación posicional a través de Cristo, que está basada puramente en su gracia, en la obra de Cristo. Y no en ninguna obra de nuestra parte. Esa es podemos decir, esa es parte de la santificación. Es la primera santificación. Pero la Biblia habla de otro tipo de santificación también, que es un proceso donde nosotros crecemos en nuestro afecto y obediencia a Cristo. Este es un proceso donde trabajamos con Cristo para crecer. Este proceso requiere nuestro esfuerzo. Requiere perseverancia, disciplina, confianza en el poder y la gracia de Dios para con nosotros. Y cuando colaboramos con Cristo en este proceso, nosotros crecemos en Él, experimentamos más de su presencia y más gozo en el presente en nuestra vida. Este es el proceso que Dios tiene para nosotros, para los creyentes. Y es lo que Cristo dice en Juan 15, 10 a 11. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mí. O permanecerán en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Ese es lo que Él está produciendo en nosotros. Que el creyente encuentra la esperanza mirando hacia atrás, hacia la cruz de Cristo. Pero también reconociendo la presencia y el poder de Dios con nosotros en el presente. Y esperando ansiosamente la venida de Cristo en el futuro. Armado con este tipo de esperanza, el creyente puede estar gozoso en cualquier situación o circunstancia. Puede soportar pacientemente las pruebas y puede caminar en obediencia a Dios. Entonces, ese no es un truco psicológico que nosotros hacemos, que voy a pensar en esto mucho y cambiar la mente. No, es voy a fijar mis ojos en Cristo, lo que Él ha hecho por mí. Ahí puedo contar todas las cosas, puedo considerar todas las cosas como sumo gozo. Que Dios está produciendo en mí algo donde la cosa que yo quiero más que todas las cosas en el mundo es ser como Cristo y conocerlo en su, como la palabra dice, en su sufrimiento, en su muerte y su resurrección. Entonces, gracias al Evangelio, nosotros podemos entregárselo todo voluntariamente. Pablo lo dice así en Filipenses 3, 8 a 11. Yo estimo como pérdida todas las cosas en la vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, a conocerlo a Él en el poder de su resurrección y la participación con sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. La ambición del creyente es a conocer Cristo en su plenitud y ser conformado a su imagen. Conocer a Cristo en su plenitud significa conocer a Cristo en su sufrimiento, sabiendo que su vida no terminó en sufrimiento, sino que resultó en resurrección y glorificación. Y sabemos que sufrimos con Él, también le conoceremos en su resurrección. Ahí está puesto nuestra esperanza. Y ahí podemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas producen la paciencia en nosotros. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seamos perfectos, completos, sin que nada nos falte. Todo el cristiano, o cualquier que está aquí, ¿cuál es su ambición en la vida? Si tu objetivo es tener una vida agradable, según el mundo, sin conflictos, en la que tengas suficiente dinero para comprar las cosas que tú quieres, vivir a tu gusto,
Las pruebas que vienen en tu vida van a ser muy incómodos. Y no lo vas a poder superar. Y el aumento que nosotros hemos visto en los últimos años en las drogas, en ir a psicólogos, en buscar remedios para que nosotros podamos olvidar de todos los problemas que existen en nuestras vidas, es porque nuestro objetivo es vivir una vida cómoda. Entonces, siempre te vas a encontrar constantemente quejándote, negativo y buscando culpables de todos tus problemas en tu vida. Qué miserable es vivir así. Qué miserable es vivir así. No hay esperanza en esta vida. Que solo puedo olvidar las cosas que estoy pasando. O fingir que no existe. O que siempre tengo que meditar en todas las traumas que ha pasado en mi vida. Pobre mí. Entonces seguirás buscando una forma de olvidar tus problemas y cómo escapar de ellos. Pero Cristo nos ofrece algo más a través de su evangelio. Porque Jesús se ocupó en la raíz de nuestros problemas, que es el pecado. Con su muerte y resurrección, Él nos ofrece el perdón de nuestro pecado, la capacidad de perdonar a los demás, la habilidad de servir a otros en medio de tribulación y dificultad y prueba, de obedecer a Cristo y a Dios en medio de la tentación. Él nos da su espíritu y su poder en el presente. Él nos promete un futuro glorioso en su presencia, donde se eliminan el pecado y el sufrimiento. Y lo recibimos esto no por obra nuestra, pero entregándonos a Él, viendo el valor de Cristo, entregándonos a Él en arrepentimiento y confiando en Él como nuestro Salvador y nuestro Señor. Nuestra iglesia en los Estados Unidos, antes de bautizar a alguien, una de las preguntas es: ¿Jesús es tu Señor? ¿Qué significas? ¿Que tú harías lo que Él te dice? ¿Y que irías donde Él te dice ir? ¿Él es tu Señor, su Rey, así? Pero también tu Salvador, quien amas y quiere vivir por Él. Y Él es suficiente en medio de la dificultad. Crecemos en madurez en Cristo cuando en la fe le obedecemos gozosamente a través de nuestras pruebas. Oramos.